Muy bien, chicos, pues bienvenidos al canto 9. El número 9 siempre es un número importante. Entonces, un verso 9 o 7 o un canto 9 sobre todo o una serie de versos que estén en un lugar en que la suma de 7 y 9, por ejemplo, versos 61, 63, que dan 7 y 9, como llegaremos al final de esta clase, hay que mirarlos muy bien porque Dante no da puntadas sin hilo. Dante tiene un sentido de la composición milimétrica, es un gran artesano, además de un gran poeta intuitivo, es un gran y visionario, es un gran artesano, es casi tiene una capacidad de componer como si fuese un perito aparejador, o sea, tiene un sentido, es un arquitecto de la literatura y compone cada cosa en su lugar de una manera siempre interesantísima. Entonces, el canto 9 del infierno, como os he dicho muchas veces, cada vez que atravesamos un umbral, estamos atravesando o profundizando en un lugar de la conciencia. Esa es una de las claves de la lectura anagógica que yo os planteo. Todo cambio de umbral es una profundización en la conciencia. Y ya hemos tenido varios cambios de umbral. Salimos de la selva, intentamos subir la montaña, por supuesto, atravesamos la puerta del infierno, la Sette Ogni Esperanza voi que entrate, cruzamos el río Aqueronte con el barquero Caronte, cantos 3 al 4, con el rayo y luego el trueno, atravesamos el reino de Minos, atravesamos la laguna Estigia con Flegias, que nos atravesó el barquero, y ahora, por primera vez, tenemos dificultades. Hemos llegado al final del canto octavo, cuando ya nos hemos liberado de Filippo Argenti, es decir, de nuestra propia ira, de nuestra propia soberbia, de nuestra propia avaricia, de nuestros propios pecados de incontinencia encarnados en Filippo Argenti. Llegamos a la otra orilla, toda la laguna Estigia rodea la ciudad de Dite de una manera espectacular. Tienen que hacer un largo, con el barquero, un largo camino para llegar a la puerta de la ciudad de Dite, en donde vemos dos columnas y dos torres que le recuerdan los alminares de las mezquitas. Ese era el final del canto. Dejamos la barca, bajamos a tierra, Virgilio le dice que espere, Virgilio se adentra hacia la puerta, conversa con una serie de demonios, se le pone mala cara, los demonios le impiden el paso y Virgilio vuelve, cariacontecido, pensando, pero bueno, ¿cómo puede ser? O sea, ni él mismo se cree que no haya podido entrar, que su capacidad de raciocinio y de persuasión no le haya dejado atravesar la puerta de la muralla de Dite, que es el infierno propiamente dicho. Es como si me dejáis plantearlo de esta manera, hasta este instante hubiéramos estado en una suerte de preinfierno o de pecados más leves, porque son de incontinencia, no voy a decir veniales, pero bueno, pecados más leves, que son los cuatro de incontinencia: la lujuria, la gula, la avaricia o la prodigalidad y la ira, que ha sido el último en el canto 8. Y ahora entramos en los verdaderos pecados, que básicamente son la violencia, el fraude y la traición, que son los tres grandes pecados, igual que en Aristóteles, que se van a condenar y se van a tener que purgar en los cantos siguientes, en los cantos que nos quedan, que son veintitantos, ¿no? Y no puede entrar. Eh, Daos cuenta de que de manera especular, en el canto 9 del Purgatorio, eh, también tienen que atravesar la puerta del purgatorio propiamente dicha y ellos no la pueden atravesar solos. De hecho, necesitan la ayuda primero de Santa Lucía, que lo sube por un terraplén, por unos escollos impresionantes que él no hubiera podido subir con sus propias fuerzas, ni siquiera ayudado por Virgilio, y es Santa Lucía la que lo ayuda. Santa Lucía, que es la que avisó a Beatrice de que Dante estaba perdido en la selva oscura, según le contó Virgilio en el canto primero, acordaos, y una vez que llegan a la puerta del purgatorio, el ángel les da dos llaves, una de oro y una de plata, para que abriéndolas a la vez puedan entrar en el purgatorio propiamente dicho. Por tanto, los 9 primeros cantos del purgatorio los consideramos como un prepurgatorio. Fijaos que la arquitectura, el sentido de la composición tanto del infierno como del purgatorio son análogos. En el canto 9 entramos por propiamente dicho, por una puerta en el reino que tenemos que ir comprendiendo, que tenemos que ir purificando, que tenemos que ir compadeciendo, que tenemos que ir integrando de una manera alquímica, solvez, coagula, como ya hemos visto muchas veces. Este es como el gran momento, pero habrá más. Pensad que luego
para ir a la séptima fosa y cruzar la laguna de sangre hirviendo, tendrá que ayudarnos los lomos del centauro Quirón. Tendremos que ir sobre sus lomos para atravesar sin abrasarnos la laguna. Cuando lleguemos a la fosa maldita en el canto 17, que está justo en la mitad del infierno, tendrá que ser un dragón, una serpiente alada. Gerión, ya comentaremos lo que significa, otro canto extraordinario, quien nos ayude a descender a esa fosa maldita. Y cuando lleguemos al Cocito, que es la novena fosa, tendrá que ser un gigante de la antigüedad mítica pagana, quien nos ayude a bajar y a descender y nos ayuda a tomar tierra sobre la laguna helada del Cocito para hacer ya los últimos tres cantos. O sea que tenemos todavía que atravesar muchos umbrales, pero un umbral que se nos resista, al que se nos haya impedido atravesar, no nos había pasado y no nos va a volver a pasar. Este es el único momento en que algo, una fuerza superior a la razón, a la intuición poética, al magisterio de Virgilio, le impide atravesar la puerta y llega totalmente cariacontecido. Ese es el planteamiento de lo que ahora vamos a compartir y vamos a ir a empezar leyendo en este infierno 9 que empieza de la manera que si ahí tenéis en un grabado cómo están dejando la laguna de los airados y entran, Dante está viendo cómo Virgilio se acerca hacia los demonios y está conversando con ellos, ¿lo veis? Entonces cuando Virgilio vuelve, a Dante se le pone tal cara de pánico pensando que estos demonios no le dejan entrar y le van a pedir que se quede y que Dante tiene que hacer el camino de vuelta que llevan hecho, lo tiene que hacer solo, que se queda completamente descompuesto. Así terminaba el canto 8 y veis que sin solución de continuidad empieza el canto 9. Es de esos cantos en donde nosotros estamos leyendo sin solución de continuidad un mismo desarrollo, un mismo episodio. Y dice así, primero en italiano, quel color che viltà di fuor mi pinse, veggendo il duca mio tornare in volta, piuttosto dentro il suo nuovo ristringe. O sea, el calor que el miedo pintó en mi cara cuando vi que mi dux, mi guía, regresaba, lo quitó de la suya con presteza. O sea, era tal el color de miedo que yo tenía en mi cara que a mi maestro, para tranquilizarme, para asegurarme, hizo el esfuerzo de que él perdió esa misma palidez y ese mismo momento de desesperación de no poder entrar, se lo quitó de su cara porque sabe que va a acudir una ayuda que él tiene prevista, ¿no? Atento si fermó como que ascolta, esto es muy interesante. Atento se paró como hombre que escucha. Mirad, la clave de la clave de la contemplación amorosa, la clave de labios teoréticos que predicaban desde Sócrates hasta Hugo Mujica, el gran poeta contemporáneo, amigo de Luce y muy querido de nuestro, ¿verdad? La clave de Thomas Merton, de todos los grandes contemplativos, la clave de la contemplación silenciosa es la escucha, estar atento a lo que acontece en oportunidad de lugar y tiempo. Y aquí, fijaos que es maravilloso porque atento, fijaos, es un verso espectacular para un retiro de contemplativos. El verso 4 del canto 9 de de la Divina Comedia. Si fuésemos partidarios de tatuarnos, nos podríamos tatuar ese verso, ¿verdad? En el antebrazo, porque sería un koan, sería una llamada, ¿no? Sería una llamada a la atención serena. Fijaos, atentos y fermó como que ascolta. No se puede decir mejor en qué consiste la atención. ¿Os acordáis cuando Sócrates, cuando contaba a Platón, que Sócrates, por ejemplo, al inicio del Fedro, al inicio del banquete, al inicio de la República, iba caminando y de repente se paraba, se quedaba parado? Esto lo cuenta mucho Consuelo Martín en sus cursos, los que lo habéis oído seguro que lo reconocéis. Le encantaba mucho esta actitud de Sócrates de repente ir paseando y quedarse parado. Y los discípulos, no le molestes, que está con su daimon. O sea, no molestes al maestro porque está escuchando a su daimon, está con su mundo interior, muy atento, ¿no? Entonces, fijaos, atento se paró como un ser humano que está a la escucha. Creo que pocos versos más extraordinarios que el que os acabo de citar en italiano. Que l'occhio non potea menare a lunga per l'aere nero
per la nebbia folta, pues no podía atravesar su vista el aire negro y la niebla densa. Ya sabéis que el color primordial del infierno es el negro, el color primordial del purgatorio es el blanco, el color primordial del paraíso es el rojo, completamente alquímico, nigredo, albedo, rubedo. Bueno, pues en esa niebla densa de tu propia conciencia y en ese aire negro de tu propia incapacidad verte, de ver tu verdadero yo, de profundizar en tu conciencia, de estar en lo más oscuro del inconsciente, hay una puerta que se te veta su entrada. Hay una puerta que tiene que suceder algo superior a Virgilio, superior a la razón, superior al que nos ha encomendado Beatrice para que nos ayude por las procelosas fosas de los ínferos, para poder adentrarnos más y más y más y más en el inconsciente que está profundamente oscuro, como las oscuras cavernas del sentido, de las que estaba oscuro y ciego, como las que nos habla Juan de la Cruz en La llama. Es esa misma idea, estas oscuras cavernas del sentido. Y entonces él comenzó a decir, pura noi converrà vincer la punga, cominciò él, se non tal ne sofferse. Oh, quanto tarda me che altri qui giunga. Virgilio, con la esperanza de saber que van a necesitar ayuda y que la está esperando, proclama, deberemos vencer en esta pugna, comenzó él, si no, tal se nos ofreció, así se me ofreció. Ese tal, con mayúsculas, seguramente en todos los dantólogos, casi todos, coinciden que se refiere a la divinidad. Ya sabes que el nombre de Dios no se puede pronunciar en el infierno. Entonces se habla de tal, ¿no? Tal se me ofrece, así de esa manera se me ofreció el que es capaz, el que tiene el poder de abrir esta puerta. Y entonces se lamenta, se queja, le parece que está en un momento de una niebla y de una oscuridad tan grande que ya es todo demasiado peligroso y entonces se lamenta de que esté tardando tanto la ayuda. O cuánto tarda me que altri qui giunga, cuánto tarda en llegar el que esperamos, he traducido, ¿no? La traducción literal es cuánto tarda el que venga a mí ese otro que tiene que venir a mí, ¿no? Ese otro que estamos esperando, esa ayuda. Vamos a investigar qué tipo de ayuda es y por qué él no puede abrir esa puerta. Io, ora habla Dante, io vidi ben, siccome il ricoperse, lo cominciar con l'altro che poi venne, che fur parole alle prime diverse. Y vi muy bien cómo él recubría el comenzar con lo que siguió, pues estas palabras distintas fueron ma non di men paura il suo dir dienne perch'io traeva la parola tronca, forse a peggior sentencia que non tenne. Pero no me dieron menos pavor, no me causaron menos miedo, porque pensé que esta palabra trunca, que esta palabra no dicha del todo, contuviese quizá un peor sentido. O sea, Dante no está entendiendo qué es lo que está mascullando, qué es lo que está refunfuñando Virgilio y qué ayuda es esa que les tiene que abrir la puerta profunda de las interiores cavernas del sentido, del inconsciente colectivo, de los lugares más sombríos de la condición humana. Dante no lo entiende. Y entonces sigue planteándose cómo podrán atravesar la puerta. Aquí se ve Virgilio conversando con los demonios y la puerta, y Dante al fondo desesperado porque no van a poder entrar. In questo fondo della trista conca discende mai alcun del primo grado que sol per pena a la esperanza chonca. Dante no tiene ni idea de lo que está pasando. Dante le hace una pregunta a lo que parece absurda, pero es como para darle alguna chance a su maestro, ¿no? Y entonces pregunta que si alguien de la primera fosa, aquella del limbo en el que estaba el propio Virgilio junto con Lucano y junto con Homero y junto con Ovidio y junto con Horacio y junto con los grandes sabios de la antigüedad como Aristóteles, Platón, etcétera, Julio César, etcétera, si alguien de aquel limbo alguna vez ha descendido hasta aquí y ha podido entrar. Dante pregunta eso y dice, en este fondo de la triste olla
¿Bajó alguien desde la primera fosa donde la única pena es la falta de esperanza? ¿Os acordáis que viven sin temor y sin esperanza? Viven sin pena ni gloria, como proclama luego eh, en el gran teatro del mundo, ¿no? Nuestro gran dramaturgo, ¿no? Vivimos sin pena ni gloria. Entonces Dante no tiene ni idea, está preguntando por preguntar. ¿Alguien ha bajado aquí? ¿Alguien sabe de qué va esto? Questa cuestión fece io, e quei. Esta pregunta le hice, y él, di rado, muy raramente, incontra, mi rispose, che di noi faccia il camino algún per qual io vado. Y esta pregunta le hice y él me respondió, mira, Dante, muy raramente sucede que algún otro haga el camino por el que yo ando, pero que sepas que yo todo esto me lo sé muy bien. Dante se queda muy tranquilo, en teoría, cuando Virgilio le explica que él ya ha hecho este camino, que él ya ha atravesado estas puertas, es más, ha llegado a la Caína. La Caína es el último de las fosas del Cocito, la fosa del traidor a los bienhechores. O sea, al final de todo, Virgilio ha llegado porque tuvo que ir hasta allí en otra ocasión para traer un alma afuera que tenía que dictar su sentencia, que tenía que hacer una profecía, y él fue obligado a hacer eso cuando apenas llevaba muy poco tiempo muerto, es decir, antes de la entrada del propio Jesús. Y eso os lo voy a explicar después. Vamos a seguir leyendo y ya os explico todos estos versos extraños. Entonces, esta pregunta le hice y raramente, él respondió, raramente sucede que otro haga el camino por el que ahora voy. Y dice, vere che altra fiatta qua giù fui, congiurato da quella eriton cruda que richiamaba al hombre a corpo sui. Es verdad que en otra ocasión aquí ya estuve, conjurado por la cruel, la cruda Eritone, por la cruel Eritone, que a sus cuerpos reclamaba las almas. O sea, un personaje que se llama Eritón o Eritone, ahora veremos quién es, tenía un cuerpo muerto y mediante artes nigrománticas reclamaba de ese cuerpo su alma y me encomendó a mí que yo fuese a donde estaba esa alma para llevarla al cuerpo, para que en un momento insuflase un poco de vida, porque tenía que profetizar algo que eran las artes brujeriles de los nigromantes y en concreto de esta bruja Eritón, que ahora veremos de dónde lo toma. Sigo leyendo. Di poco era di me la carne nuda, che ella mi fece entrar dentro a quel muro per trarne un spirito del cerchio di Giuda. Fijaos, hacía poco que había muerto, es decir, recién desnudo estaba de mi carne, hacía poco que había dejado el cuerpo, cuando esta bruja me hizo entrar tras aquel muro y lo señala, o sea que ya una vez atravesé el muro, ahora no puedo, pero ya lo atravesé, para traer un espíritu, un alma del círculo de Judas, o sea, del noveno círculo, del círculo de la Judeca, el círculo de los traidores a los benefactores. Quel è il più basso loco e il più oscuro, il più lontan dal ciel che tutto gira, ben sol camin, pero ti fa sicuro. Y ahí lo deja más tranquilo porque le dice, aquel, la Judeca, donde llegaremos en el canto 34, que es donde está Judas con Bruto y Casio siendo mordidos por Satanás, ¿verdad? Aquel círculo es el más bajo y el más oscuro y el lugar que está más lejos de los cielos. Conozco bien el camino. Puedes estar tranquilo, puedes estar seguro. Questa palude che il gran put sospira, cigne d'intorno la città dolente, un non potemo entrare o mai Sansira. Esta palude, este pantano que exhala esta puzza, esta peste, este mal olor, en torno ciñe a la città dolente. Voy que entrate, ¿no? Recuerda cuando aquellas tres tercinas de estáis entrando en la città dolente, la Chata y Esperanza, ¿no? Entonces, todo en torno, esta laguna Estigia ciñe la ciudad dolente, donde podemos entrar ya sin ira. O sea, nos hemos librado de la ira, nos hemos liberado de Filippo Argenti para poder entrar en el inconsciente colectivo más poderoso. Hay que entrar ya con las pasiones incontinentes, la lujuria, la gula,
la avaricia y la prodigalidad. Y ahora, recién, la ira ya comprendidas y de hecho liberadas. Esta es la idea. Solamente así, libres de esa primera pasión que nos tenía domeñados, podemos pretender atravesar el verdadero profundo de la ciudad del infierno, de la ciudad de Edite. ¿De dónde saca lo de eritón, ericto, ¿no? En la traducción que aquí manejo? ¿De dónde saca esto Dante? Pues lo saca precisamente de Lucano, uno de esos personajes. Por eso cita, ¿no habrá alguien del círculo de los poetas, de los sabios que estáis allí en el castillo diamantino? ¿No habrá alguno que haya hecho este mismo viaje? Y está, de manera latente, de manera tácita, está citando a Lucano en un pasaje muy famoso de la Farsalia, que aquí os he traducido, versos 508 y siguientes, en los que ya sabes que Lucano cuenta la guerra civil entre Julio César y Pompeyo. Y en la famosa batalla de Farsalia en Grecia, Pompeyo es derrotado y tiene que huir y huye hasta Egipto, y en Egipto cree que lo van a tratar bien, y precisamente no solo no lo tratan bien, sino que el emperador Ptolomeo XII, hermano de Cleopatra, le corta la cabeza para congraciarse con César. Por eso, en el Cocito, en el nivel 9, en la fosa 9, se llama Ptolomea a los traidores a la patria, a los que han traicionado a alguien que te ha pedido asilo, que te ha pedido hospitalidad. Por eso se llama Ptolomea, por el traidor Ptolomeo que le corta la cabeza a Pompeyo, aunque es el enemigo de César. Roma no paga traidores, le va a decir Julio César, y lo depone y pone en su lugar a su hermana pequeña, la gran Cleopatra, envuelta en una alfombra, como también pasa en la versión cinematográfica de Mankiewicz. Como todos seguro que habéis visto y os sabéis la escena de memoria, pero eso se cuenta en la historia, ¿no? Entonces, Lucano, en este maravilloso poema de que cuenta la guerra civil entre Pompeyo y César, la víspera de la batalla, Pompeyo está muy preocupado porque ve que Julio César es, claro, su yerno, además, ¿no? Es un gran militar igual que él, pero tiene mejores tropas, y necesita saber urgentemente si va a vencer la batalla. Entonces, hay una bruja entre los que están en esas tierras que tiene fama de, mediante procedimientos nigrománticos muy peligrosos y nada ortodoxos, de poder hacerle hablar a los muertos, trayendo su alma desde el infierno, desde el Hades, y haciéndoles profetizar. Y Pompeyo tiene prisa y quiere saber qué va a ser de la suerte de la batalla. Entonces, os lo leo, ¿no? Estos ritos de crímenes de la infausta gente de estos cármenes, por exceso de piedad, los condenara Ericto, la fiera, y hacia nuevos ritos condujera su arte manchado, pues infamia para ella poner bajo el techo de la urbe o los lares su feral cabeza y tumbas desiertas habita, y expulsadas las sombras obtiene los túmulos grata a los dioses del Erebo. El Erebo es el infierno. Oír de los silentes las juntas, saber las casas estigias, los arcanos de Dite cubierto, no los dioses, no la vida le vedan. De la impía, esta es la bruja, el rostro tiene con podre fea magrura e ignota para el cielo sereno, su terrible faz es por palor estigio agravada, cargada de crines revueltas. Si un nimbo y negruzcas nubes los astros ocultan, la Tesalia allí de desnudas tumbas egresa y capta los rayos nocturnos. Quemó, y ahora nos cuenta Lucano qué rituales hace. Dice, quemó las semillas de una mies fecunda, pisándolas y no mortíferas auras perdió respirando, y no ora a los supernos, ni con canto de súplica al numen auxiliar llama, ni ella las fibras que a los dioses aplacan conoció. Funéreas flamas imponer a las aras goza, y los inciensos que robó al encendido sepulcro. O sea, lo que veis es que Lucano nos está contando que es una bruja muy, muy complicada, completamente heterodoxa, que no sigue la ritualidad romana, que no sigue la tradición ni ninguna de los valores sagrados que puede tener la nigromancia, sino que es una bruja en estado puramente salvaje que solamente se acoge a los lugares más oscuros de la profundidad para traer las almas de estos a los que quiere hacer profetizar por la vía, digamos, directa, demasiado, demasiado rápida, ¿no? Como si quisiese, para estas artes funestas, coger un atajo, ¿no? Entonces, toda infamia a la prima voz de quien ruega ya los supernos conceden y temen oír su Carmen segundo.
ánimas vivientes, y que hasta aquí rigen sus miembros, sepulta en la tumba. A los hados que deben años la muerte entra renuente, con inversa pompa los funerales quitó a los túmulos, los cadáveres huyeron el lecho, humeantes cenizas de jóvenes y huesos ardientes de mitad de los robos de las hogueras, ella roba, y la tea misma que los padres sostuvieron, y con humo negro volantes los fragmentos del lecho feral y las vestes fluyentes reúnen cenizas y fabilas que huelen a miembros. O sea, recoge los cadáveres recientes de los túmulos, de las hogueras, mas cuando se conservan en rocas en que el íntimo humor se lleva, y sacada de la medula la podre, endurécense los cuerpos allí, ávidamente en las junturas todas se enfuria y sumerge en los ojos las manos y goza las órbitas heladas, vaciar y de la seca mano las pálidas excrescencias roe. El lazo y los nudos dañinos rompe con su boca, recogió los cuerpos pendientes y raspó las cruces y golpeadas por los nimbos, las vísceras, arrancó y admitido el sol las cocidas médulas. Inserto el acero en las manos y en las junturas el negro pus, destilando con podre y el vino reunido, tomó y prendió al retener sus mordiscos el nervio. Y junto a cualquier cadáver que yace en la tierra desnuda, antes que las fieras y aves se sienta y no quiere sus miembros rasgar con el hierro y sus manos, y los mordiscos de lobos espera para de sus secas fauces robar las junturas. Y no cesan de matanzas sus manos, y viva la sangre hace falta, la primera que brote de la abierta garganta. Y tremantes entrañas piden las mesas funéreas, por herida así del vientre no donde natura llamaba, se extrae el parto que ha de ponerse en las cálidas aras, y cuantas veces se requiere de sombras crueles y fuertes, ella misma hace los manes de hombres, toda muerte está en uso. Ella, la flor de la mejilla, arrancó al cuerpo joven. Ella, al efebo muriente, la cabellera cortó con la izquierda. También a menudo en el funeral de un pariente, la infausta Tesalia se tendió en los miembros queridos y besos fijando truncó la cabeza y comprimida con los dientes, la boca aflojó y la lengua adherente a la seca garganta mordiendo, infundió murmullos en los gélidos labios y una arcana infamia encomendó a las sombras estigias. Vais a recibir esta noche, para cuando termine la clase, en mi Substack, un artículo largo, bueno, normal, que tengo analizando el por qué Dante habla de esta bruja Eritón, por qué usa este pasaje de la Farsalia y cómo lo ponemos en relación con la vez anterior que Virgilio atravesó los ínferos para sacar el alma de este cadáver que tiene que volver al cuerpo para poder profetizar, y efectivamente vuelve, profetiza y le profetiza a Pompeyo pues que va a perder en la batalla de Farsalia, ¿no? Es muy interesante esto porque Virgilio descendió a los ínferos muy poco tiempo después de morir, en el año 14, sabéis que muere de nuestra era, época de Augusto, y todavía no había descendido Jesús a los infiernos. Por eso hay un momento, y lo veréis en el canto 19, 20, 21, que se parece mucho a este, hay un momento que Virgilio no reconoce una de las fosas, de la fosa maldita, y uno de los demonios, se llama Malebranche, como el filósofo, eso es muy gracioso, pero en fin, uno de los demonios los engaña porque Virgilio no reconoce el sitio, porque cuando descendió Jesús a los ínferos y rompió la puerta de los ínferos, como vimos en el fresco de Santa María Novella en la clase pasada, hubo un terremoto y toda esa zona se destruyó y el camino para llegar de un lado al otro cambió, y entonces él no sabe y uno de los demonios malebras lo engaña y hay un momento en que le impide el paso. Es decir, es muy parecido a cómo en este canto también se nos impide el paso. Y en ambos, tanto en el canto 8 y en el canto 9 como en el canto 20 y en el canto 21, Dante, el Dante autor, se dirige al lector para decir, mira, estate muy atento porque lo que está pasando aquí es muy importante y tienes que leerlo con una sabiduría especial. Y entonces eh, hay un momento impresionante porque Virgilio sigue hablando y Dante no lo recuerda. Dante no se acuerda qué le está diciendo, qué le está contando Virgilio de ese viaje que tuvo que hacer en busca de esa pobre alma para reintegrarla durante unos instantes proféticos a su cuerpo. Fijaos, dice,
e altro disse, ma non lo a mente, però che l'occhio mi aveva tutto tratto ver l'alta torre alla cima rovente, ove in un punto furon dritte ratto tre furie infernal di sangue tinte che membra femminine avviano e atto e con idre verdissime eran cinte, serpentelli e cerasti avvien per crine onde le fiere tempie erano avinte. O sea, Virgilio sigue hablando, él no recuerda lo que le ha dicho y por eso no lo pone, y no lo recuerda porque en ese momento, mientras Virgilio le habla, de repente mira y ve que aparecen tres furias, tres erinias, como se le aparecieron a Orestes, ¿no? Cuando lo perseguían después de haber matado a su madre, a Clitemnestra, que le roban completamente la parrafada de Virgilio. Dice, dijo algo más, pero no lo tengo en la mente, no lo recuerdo, porque mis ojos se fijaron de golpe en una de las torres altas que yo confundí con Alminares, de esa cima ardorosa que tenemos delante de nosotros sobre la puerta, sobre la muralla, donde de repente, en un punto, de pronto aparecieron tres furias infernales teñidas de sangre que tenían los miembros y el porte femeninos de mujer. Se ceñían con hidras, con serpientes verdísimas, su pelo, sus crines eran culebras y cerastas y con ellas peinaban sus horribles tempies, sus horribles sienes. Entonces, la aparición de estas tres furias, de las que ahora hablaremos un rato, le dedicaremos el espacio que merecen, hacen que Dante por primera vez diga que no se acuerda, que no tiene en mente lo que le estuvo contando Virgilio ante el espectáculo de lo que literalmente se le venía encima, que eran estas furias, estas erinias, aquí el grabado de Doré entero, coloreado, ¿no? E quei che ven con nove le meschine della regina dell'eterno pianto, guarda, mi dice, le feroci erine. Y él, Virgilio, que bien conocía las mezquinas, las esclavas de la reina del llanto sempiterno, es decir, de Perséfone, la mujer de Hades, raptada, ¿verdad? Salió Hades del Etna y raptó a Perséfone, la hija de Ceres, y se la llevó al Hades y Ceres la anduvo buscando por todo el planeta y como no la encontró, se puso de huelga y entonces al no producir Ceres, ¿no? La diosa de la agricultura, al no producir, al no prever la llegada de la primavera, pues los campos se agostaron, no había trigo, no había cereales, no había frutos y entonces los seres humanos tampoco hacían sacrificios a los dioses. Y al no hacer sacrificios a los dioses empezaron también ellos a disolverse y a perder importancia. Entonces tuvieron que llegar a un pacto, tuvieron que llegar al pacto de que Zeus terciara con Hades, con su hermanito, que era el rey de los ínferos, para decir, oye, necesitamos a Ceres y Ceres dice que si no vuelve su hija, no produce, no germina. Entonces tenemos que hacer algo. Quédate las 6 meses porque ya había tomado la granada, que es lo que te encadena en los ínferos. Quédate las 6 meses, pero durante 6 meses que regrese. Y efectivamente, en primavera, el 21 de marzo, Perséfone sale de los ínferos y la madre se alegra y al alegrarse todo florece y los sembrados y las flores exultan como ahora mismo está pasando en nuestros campos, pero luego en otoño, el 21 de septiembre, pues tiene que volver al, al Hades y entonces ella con su marido y entonces ella se entristece y entonces empiezan las lluvias y las nieves y llega el otoño y luego el invierno crudo durante los meses de enero y febrero a esperar que en marzo otra, es decir, el ciclo de la vida que tiene que ver con la recolección, que tiene que ver con la siembra, que tiene que ver con un mito fundamental del paganismo, que es el que recoge aquí Dante con Perséfone, que volverá a salir, no os preocupéis que la tendremos como protagonista todavía cuando aparezca Teseo en el canto de hoy. Pero aquí están las erinias. ¿Quiénes son estas erinias? Bueno, vamos a ver que nos lo describa Virgilio y luego hablamos nosotros, ¿no? Entonces, Virgilio le explica a Dante quiénes son. Le dice, mira, él que las conocía muy bien, dice, estas son las feroces erinias. Dice, mira,
Megera dal sinistro canto, quella che piange dal destro a letto, tesifone nel mezzo, et tacque a tanto. Entonces le dice, mira, estas son las erinias, estas son en latín las furias, ¿no? Estas son las erinias. La que está a tu izquierda, esa es Megera. La que llora en el lado derecho, esa es Aleto. Y la que está en el medio es Tesfone, o Tesifón, o Tesifonte, depende de las traducciones. Y ya no dijo más, et tacque a tanto. Con lungue si fendea ciascuna il petto, batiensi a palme gridabansi alto, chi mi strinsi al poeta per sospetto. Otra vez el miedo, ¿no? O sea, con las uñas se desgarran el propio, son furias, ¿eh? Con las uñas se desgarran el propio pecho, se azotan y gritan tan alto que me agarré, me abracé al poeta otra vez temeroso. O sea, el miedo que acompaña a Dante y no lo suelta, y estas puertas que siguen sin abrirse. Si antes teníamos a unos demonios que no le dejaron entrar a Virgilio y Virgilio está esperando ayuda de lo alto, ¿cuánto tarda el tal que tiene que abrirnos la puerta? Y ahora estas erinias se ponen delante de la puerta, las mismas que persiguieron a Orestes cuando mató a su madre y que son protagonistas de muchos episodios de la tradición greco-pagana, incluido un episodio de la Eneida que ahora os voy a compartir del canto 7. Primero en la teogonía. Vamos a ver quiénes son aquí. Aquí las veis persiguiendo en este cuadro de Burgueró, persiguiendo a Orestes, ¿no? Primero, la primera vez que aparecen las erinias es en la teogonía, lógicamente el primer canto después de la Ilíada y la Odisea. Hesíodo las describe de la siguiente manera. Vino el poderoso Urano, el cielo, Gea y Urano, la tierra y el cielo, conduciendo la noche. Acordaos de que en el principio solo estaban los cielos y la tierra, y de ellos, de su acoplamiento, de su cópula, de su apareamiento, nacieron los dioses. Esto es muy curioso porque si os fijáis, relacionémoslo con Bereshit, con el inicio del Génesis hebreo, que dice, en el principio, Elohim, los dioses, creó los cielos y la tierra. Y la teogonía dice, en Teargé, en el principio, estaban el cielo y la tierra y de ellos surgieron los dioses. ¿Cómo surgieron los dioses? Mediante el acoplamiento de Uranos y Gaia y Gea. Todas las noches Urano se acoplaba con Gea, pero había una profecía y es que uno de sus hijos lo iba a suceder en el trono y lo iba a derrocar. Y entonces lo que hacía Urano era evitar que Gea diese a luz a sus hijos, de manera que se le quedaban dentro, se le quedaban dentro, se quedaban dentro de la tierra. Los dioses, esta segunda generación de dioses procreados por el cielo y la tierra, se le quedaban dentro, en el vientre inmenso de la tierra. Y llega un momento en que Gea siente dolores porque ya tiene muchos dentro y entonces a uno de ellos, a Cronos, Saturno en la terminología romana, Cronos en la terminología griega, con la hoz, ¿no? Esa hoz de, maravillosa, ¿no? Que le presta su madre y le dice, cuando esta noche venga tu padre, lo emasculas y me liberas y yo os liberaré a todos vosotros y tú heredarás el reino. Y así hizo Cronos. Saturno emasculó a su padre y gobernó en la primera generación de los dioses, la edad de Saturno, ¿no? El padre de todos los dioses. Lo que pasa es que luego hay una profecía, que es que sus hijos también se rebelarían contra él y heredarían el trono. Por eso se los comía. Y tenés el cuadro de Goya del Museo del Prado, Saturno comiéndose, devorando a sus hijos. Todos hemos visto ese cuadro, ¿verdad? Y uno de esos hijos, evidentemente, es Hades, otro de esos hijos es Poseidón y otro de esos hijos es Zeus. Y entre los tres se alían para derrocar a Cronos y expulsarlo a los ínferos con los gigantes, que ya no los encontraremos en la fosa novena, los expulsan al Hades y se reparten el mundo. El mar se lo queda Poseidón, el inframundo se lo queda Hades y el cielo se lo queda Zeus. La tierra parece que no se la queda a nadie, por eso en la Ilíada hay un momento en que tanto Poseidón como Hades se sienten
en condiciones de disputarle a Zeus el planeta, porque dice, oye, tú gobiernas el cielo, este mi hermano el mar y yo el inframundo, pero no hicimos ningún pacto de quién gobernaba la tierra. Entonces ahí se lo disputan y tienen sus peleas con el propio Zeus. Eso ya lo sabéis, pero es bueno que lo conozcamos. A lo que voy. Esa noche, Saturno está preparado con la hoz para emascular a su padre cuando se introduzca y se acople en el vientre de la madre, ¿no? Entonces vamos a leerlo. Dice, vino el poderoso Urano, conduciendo la noche, se echó sobre la tierra, sobre Gea, ansioso de amor y se extendió por todas partes. Es bellísimo porque vemos cómo sobre la tierra se extiende el cielo por todas partes y se acopla, abraza el ánimo, si el ánima se acoplan, se abrazan, diciéndolo en términos junguianos, ¿no? El hijo, que es Saturno, que es Cronos, saliendo de su escondite, logró alcanzarle con la mano izquierda, empuñó con la derecha la prodigiosa hoz, enorme y de afilados dientes, y apresuradamente, ¡jac!, segó los genitales de su padre y luego los arrojó a la aventura por detrás. No en vano escaparon aquellos de su mano, pues cuantas gotas de sangre salpicaron, todas las recogió Gea. Y al completarse un año de esas gotas de sangre, dio a luz a las poderosas Erinias, a los altos gigantes que luego se van a liar con Saturno para luchar contra sus hijos, ¿no? Contra Zeus, Poseidón y Hades, ¿no? Y que ahora van a estar en el infierno. Que sostenían en su mano largas lanzas a las ninfas que llaman Melias sobre la tierra ilimitada. O sea, de la sangre que recogió la madre de la emasculación de su esposo Urano, nacieron las tres furias. Hay unas cuantas gotas que cayeron en Tracia, en la zona de Dionisos, justo por el río Ebro, donde cruzamos la frontera para ir a Troya, ¿no? Los que estabais conmigo. En esa zona cayeron tres gotas de sangre y ahí nacieron las tres parcas, las que cortan, las que hilan y cortan la vida de cada uno de los seres humanos, de las tres gotas de sangre de la emasculación del padre y del semen. Todos me habéis oído esta historia en Florencia delante del cuadro de El nacimiento de Afrodita y del semen que cayó en la isla Citera, al sur del Peloponeso, enfrente de Monembasia, donde estuvimos, acordaos, pues enfrente de Monembasia, que se ve la isla Citera, ahí hay un templo bellísimo a Afrodita y cayó el semen, que se convirtió en espuma. Afro significa espuma en griego, y de esa espuma, sobre la concha, ¿verdad?, nació Afrodita, que luego se convirtió en el símbolo de Florencia. Entonces, de la emasculación del padre nace Afrodita como la diosa del amor, nace las Parcas y nacen las furias, las tres furias, que son las que ahora nos interesan. Fijaos que también Virgilio en la Eneida, como os he dicho en el canto 7, habla de estas tres furias, ¿no? Alecto, que es en griego literalmente es la implacable, castiga los delitos morales. Megera, la seductora, castiga delitos de infidelidad. Y Tisífone, que es la vengadora de asesinato, Tisífone, castiga los delitos de sangre. Alecto sería, por tanto, la furia inextinguible, la que nunca cesa, es la instigadora de los conflictos y de las guerras. En la Eneida 7 es la que envía a Juno para sembrar la discordia entre latinos y troyanos porque no quiere, claro, Juno, como odia a Eneas como buen troyano, ¿verdad?, hijo de Afrodita, ya sabéis el lío de la manzanita, ¿no?, de París, pues entonces hace todo lo posible para que no funde lo que será la futura Roma, Alba Longa. No quiere que se case con Lavinia, con el hijo del rey Lavinio, sino que quiere que Lavinia siga su matrimonio que tiene prometido con Turno, que luego se va a convertir en el enemigo de Eneas. Así termina el canto. Entonces, para sembrar la discordia entre ellos, porque al padre le ha parecido muy bien que este troyano que ha llegado a sus tierras se case con su hija, siembra la discordia. ¿Y cómo la siembra? Mandando a esta furia para que en sueños envenene el alma de la mujer de Lavinio y entonces se ponga en contra de Eneas y se produzca la guerra civil que va a durar 6 cantos, ¿no?, como todos sabemos. Entonces, tengo aquí el fragmento, es muy cortito, pero creo que vale mucho la pena. Es versos 350 y siguientes de la Eneida, ¿no? Dice, dicho esto,
encamínase furiosa a la tierra y evoca de la mansión de las tinieblas infernales, donde moran las horribles hermanas, a la Camilamito sale. O sea, Juno, enfadadísima porque se va a producir el matrimonio entre Lavinia y Eneas y se va a fundar la futura Roma, o sea, la nueva Troya, enfadadísima, baja a los ínferos, se encuentra con Alecto, cuyo corazón solo se goza en tristes guerras, en iras, traiciones y atroces crímenes. Su propio padre, Plutón, sus mismas tartáreas, o sea, el Hades, ¿no? En esta versión es el Hades el padre, ¿no? Sus mismas tartáreas hermanas aborrecen a este monstruo. Tantas y tan espantosas caras, muda tantas negras sierpes, erizan su cuerpo. Con estas palabras la excita Juno. Virgen, hija de la noche igual que en la flauta mágica, la, la dama de la noche, ¿no? Virgen, hija de la noche, concédeme el favor propio de ti que voy a pedirte para que no sucumban mi honor y mi fama en el descrédito, ni logren los troyanos contraer alianza con el rey latino, ni apoderarse de los ítalos confines. Tú puedes armar para la guerra las diestras de los hermanos antes unidos y abrasar en odio las familias. Tú puedes esgrimir contra ellas tus látigos de serpientes y tus teas funerales. Tú tienes mil maneras, mil artificios para hacer daño. Aguza tu fecundo ingenio, descompón las ajustadas paces, siembra ocasiones de guerra, haz que la juventud anhele y pida y blanda, furiosa, las armas. Cada vez que el mundo se vuelve loco, como en la Primera Guerra Mundial, que la gente aplaudía a los que iban a la guerra pensando que iba a ser cosa de 2 semanas. La gente les aplaudía a aquellos muchachos que luego murieron todos en las trincheras, en Verdún y tal, ¿no? Cuando la gente se vuelve loca es porque Alecto se ha metido en tus sueños y ha decidido que lo mejor es llevarse mal y pelearse y hacer guerras, ¿no? Una cosa completamente, desde el punto de vista eh, de la mitocrítica, muy evidente, ¿no? Que de vez en cuando el ser humano enloquece y enloquece de manera colectiva, ¿no? Entonces, al punto Alecto, henchida del veneno de las gorgonas, se dirige primeramente al Lacio y a la excelsa morada del Laurentino rey y penetra hasta el callado aposento de la reina, Amata, la cual, con ocasión de la llegada de los troyanos y de las bodas de turno, se consumía en mujeriles, congojas e iras. Arrójale la diosa una de las culebras de su cerúlea cabellera y se la clava en lo más hondo, todo esto es simbólico, ¿no? Se la clava en lo más hondo de las entrañas a fin de que, hostigada por ella, alborote con sus furias todo el palacio. Deslízase la víbora por entre las ropas y el terso pecho, revolviéndose sin ser sentida, e infunde por sorpresa en la exaltada reina un espíritu viperino. Ya revuelta en derredor de su cuello, la gran culebra se trueca en collar de oro, ya en larga venda que ciñe sus cabellos, ya se desliza veloz por todos sus miembros. Parece como si a ciertos gobernantes últimamente también la culebra de Alecto se les hubiera colado en su lecho y los hubiera llenado de veneno viperino, ¿verdad? Entonces, esta es la furia y las tres furias reclaman a la Gorgona Medusa. Aquí tenéis el maravilloso cuadro de Caravaggio, la propia Medusa mirándose en el bruñidísimo, en la bruñidísima adarga, en el bruñidísimo bronce de Teseo cuando va a enfrentarse con ella. Es fantástisto porque recoge el momento en que está siendo decapitada, pero todavía viva, está viendo cómo le sale la sangre de la cabeza ya decapitada, ¿no? Extraordinario, está en la primera planta de los Uffizi, que algunos iremos este verano de nuevo a volver a honrarla, ¿no? Eh, entonces, las tres furias y la medusa gorgona, que, que piden que venga. No la vamos a ver porque, como nosotros somos yo, el que dice yo, pues Virgilio nos va a tapar los ojos. Porque una de las maneras que tenemos de evitar quedar petrificados, ahora os voy a contar la historia de Medusa, es que no podemos verla, que se nos tiene que la razón tiene que taparnos los ojos porque no todo se puede ver. Y el peligro de este momento terrible, que veis que es el momento más peligroso hasta ahora, y ya os adelanto, de toda la Divina Comedia, es este el momento más peligroso porque ni siquiera se nos deja entrar en el infierno de Dite propiamente dicho para seguir profundizando en la conciencia e iluminando todos esos territorios oscuros y ciegos. eh, el peligro aquí es mirar de frente a la gorgona y quedarte petrificado. Entonces, ¿quién es esta gorgona Medusa? La gorgona Medusa era una muchacha bellísima que era una diosa de las que tenía una vestal del templo de
de Atenea, y se supone que tenía voto de castidad porque era una de las sacerdotisas del templo. Ya sabéis que, esto lo cuento siempre en la Acrópolis, y además vemos las tres punzadas del tridente, siempre os digo, a ver si encontráis el momento en que Poseidón se cabrea con Atenea y lanza su tridente y se clava, ¿no? Allí en los propíleos, os lo he explicado muchas veces, ¿no? Por lo menos una, si habéis estado conmigo allí en la Acrópolis, ¿no? Y Atenas no se llama Poseidonia, como por cierto se llama Pestum, ¿no? Sino que se llama Atenea porque en la disputa de quién iba a ser el fundador de esa ciudad, que se la disputaron a los habitantes de la misma, tanto Poseidón como Atenea. Poseidón les dio el agua, que para eso era el dios del mar, pero Atenea les dio la vid. Perdón, Atenea les dio el olivo, ¿no? Y claro, el olivo es aceite, es madera, es luz, es ungir, es cocinar, es alimento, es iluminación. Entonces, los atenienses, que todavía no se llamaban así, eligieron a Atenea y pues eso le pusieron el nombre de Atenas. Y Poseidón se cabreó y clavó el tridente sobre los popilios de la Acrópolis, dedicado a Parcenos, a la doncella, a la diosa virgen Atenea. Y en ese templo, una de sus sacerdotisas era esta muchacha bellísima que como venganza hacia Atenea decidió seducirla. Y entonces Poseidón, que no se llevaba bien con Atenea porque sentía celos de que no lo habían querido para fundar la ciudad, luego él se fue a la Magna Grecia y fundó Poseidonia, que ahora se llama Pestum, donde también hemos estado en la ciudad del Tufatore, que todo maravillosa, ¿no? Y entonces, por vengarse con Atenea, por darle una patada en el culo a Atenea, se la dio en la boca a la pobre Medusa. Entonces la sedujo, se acostó con ella, tuvieron relaciones, se enteró Palas Atenea de que esta muchacha había sido seducida y claro, como no podía pelearse con Poseidón, porque ahí la cosa estaba pareja, lo que hizo fue enfurecerse contra su vestal y la condenó, le lanzó una mirada viperina, nunca mejor dicho, y toda la belleza que tenía esta muchacha se convirtió en una bruja que los cabellos se le erizaron y se le convirtieron en culebras. Esta muchacha, de esta manera, se convirtió en alguien odioso para la propia Atenea. Tenía una mirada que petrificaba. Si tú la mirabas fijamente, te petrificaba, te convertías en piedra y era muy peligrosa. Entonces la expulsó de Atenas, la mandó a los bosques, pero aún así seguía, y era mortal, no era inmortal como otras górgonas que estaban con ella. Esta tenía la habilidad de la petrificación, pero era mortal. Entonces le pidió a Teseo, sabéis que Teseo era el hijo del rey de Atenas, Egeo, todos sabéis la historia de Teseo, ahora va a volver a salir, no os preocupéis. Eh, entonces Atenea le pidió a Teseo que le trajese la cabeza de Medusa, que ya no podía soportar lo que iban contando de ella, que se había convertido en una bruja malísima y terrorífica. Y Teseo, ayudado por Atenea, que le dio una espada afiladísima y le dio un escudo bruñidísimo y le explicó que no podía mirarla cara a cara y le dio, eh, a través de Hermes, de su hermanito, le pidió que le hiciera unas alas voladoras y entonces fue a buscar por el mundo a la górgona Medusa y, y de esta manera enfrentarse con ella. Estoy diciendo Teseo y es Perseo. Y al final le cortó la cabeza y se la llevó a Palas Atenea. La historia de Teseo, disculpadme, es anterior y es la siguiente, que tiene que ver con lo que vamos a leer ahora. Donde he dicho Teseo, por favor, es Perseo y Teseo aparece ahora. Mira, nos dice Dante, dicen las erinias, Veña Medusa, silfaren dismalto dicevan tutte riguardando ingiuso, mal non vengiamo in Teseo l'assalto, volgeti indietro e tienlo viso chiuso, che se il gorgon si mostra e tu li vedessi, nulla sarebbe di tornar mai suso. Ea, que venga Medusa, o sea, las tres furias invocan a Medusa, que venga Medusa a convertirlo en piedra, a Dante, ¿no? A convertirlo en piedra. Decían las tres mientras me miraban. ¿Qué mirada le pondrían las furias? Malo fue el no vengarnos de Teseo. Esto es lo que os voy a explicar ahora. Malo fue el no vengarnos
de Teseo. Y entonces oye una voz que es la de Virgilio que le dice: Volgit indietro tien lo viso chiuso, que es el gorgón si mostre tul vedesi nulla sarebbe di tornar mais uso. Entonces oye la voz de Virgilio, luego veremos cómo le tapa, y le dice: date la vuelta, gírate, date la vuelta, cierra bien los ojos, porque si viniera la gorgona y la mirases, nunca podrías regresar arriba. Y tornar mais uso ya es un verbo que implica algo anagógico, no podrás volver a salir a la voz, a la luz, no podrás hacer todo este viaje y no podrás purificar toda la condición del humano y tampoco lo podrás narrar. Por tanto, este es el momento más trágico, el momento más violento, el momento más terrible de Dante Alighieri, de lo que llevamos leído y ya os adelanto y de lo que leeremos. Y se produce, y esto es lo que me interesa, una primera fusión mítica con Teseo, que se va a continuar a lo largo de la Divina Comedia. Los que estuvisteis conmigo en el paraíso, acordaos el canto 17, cuando se produce la fusión mítica con el hijo de Teseo, con Hipólito, cuando él llega, después de haber estado en Creta y haber abandonado a Ariadne, se lleva a Fedra, la hermana, y entonces la diosa lo castiga y Fedra se enamora de Hipólito, lo quiere seducir y entonces como él no se deja, lo acusa y el padre lo expulsa de la ciudad, como una ciudad matriña, como dice, es Atenas, ¿no? La ciudad que lo expulsa, y entonces al final muere destrozado por sus propios caballos. Y os dije, y tengo el artículo escrito, que algunos lo tenéis, os dije, aquí hay una fusión mítica con Hipólito, de la misma manera que Hipólito es Dante, Atenas es Florencia, y él es expulsado por una calumnia de la ciudad. O sea, hay una fusión mítica con todo el recorrido mítico de la figura de Teseo, el rey de Atenas. Y aquí es un Teseo joven, que es un bandarra, que es amigo de, tiene un amiguete, que es un pirito, que los dos son adolescentes y que van haciendo diabluras por Grecia y se nos cuentan de una manera muy divertida, nos los cuenta la mitología. Entonces, en una de ellas se corre la voz de que Helena, que es una adolescente, que, es, que está en Esparta y, y que es la hija del rey de Esparta, o eso se cree, porque ya sabemos nosotros que es hija de Zeus, pero bueno, es guapísima, es hermana de Clitemnestra, son las dos hermanas del rey de Esparta y de su mujer eh, Leda, y tiene una belleza sobrenatural. Entonces deciden los dos, Pirito y Teseo, quién va, siendo Helena una adolescente. Entonces deciden los dos quién va a seducirla y se lo echan a los dados. Y entonces gana Teseo. Teseo tiene que seducir a Helena y la raptan siendo una niña adolescente. Y el padre, Tindareo, y la madre, Leda, piden ayuda a sus hermanos. Sabéis que nacieron de sendos huevos, Castor y Pollux, Clitemnestra y Helena. Castor y Clitemnestra eran hijos de Tindareo, verdaderos, y en cambio Helena y Pollux, y Pollux era el inmortal, porque son hijos de Zeus, pero en cualquier caso son hermanos. Entonces le piden ayuda a los hermanos que van en busca de Pirito, dos locos, dos adolescentes, que van en busca de Pirito y Teseo, que han raptado a Helena, consiguen recuperar la Sela y es cuando hay Tindario, se da cuenta y dice, uy, a esta niña hay que casarla porque mira lo que nos está pasando. Entonces es cuando convoca a todos los grandes adalides del mundo aqueo para que quien quiera se presente, se postule como eh, pretendiente de su hija Helena y de paso ella también casa a Clitemnestra. Helena elige a Menelao, Clitemnestra elige a Agamenón y un tal Ulises de Troya o Odiseo de Troya elige a la prima hermana, que es Penélope, y se la lleva a Troya y la historia luego ya sigue por otros derroteros que ahora no nos interesan, pero sí nos interesa lo de Teseo y Pirito. Entonces, Teseo ha raptado a Helena y dice, Pirito se viene arriba y dice, o sea que tú has raptado a la mujer más bella del mundo, pues entonces yo tengo que superarte, voy a raptar a la mujer más bella del inframundo, a Perséfone, a la mujer de Hades, ni más ni menos. Y dice, bueno, pues te ayudo porque esa es una empresa muy complicada. Y entonces, ni cortos ni perezosos, sin encomendarse a Dios ni al diablo, Pirito y Teseo bajan al Hades porque Pirito, ayudado por Teseo, dos locos, dos adolescentes, quieren raptar a Perséfone para seducirla y para llevársela, claro, en buen momento, según los ve eh,
según los ve Perséfone, les manda la cabeza de la gorgona y los deja petrificados completamente, se quedan hechos piedra, que es como se los encontró Ulises cuando en el canto 11, lo tengo aquí, eh, en los versos finales de su nequia, de su descenso a los infiernos, cuando se los encuentra petrificados y solamente Heracles, cuando bajó en uno de sus 12 trabajos, los 12 trabajos de Hércules, Heracles, en la manera de explicarlo, de decir griega, solo consiguió, no le dio tiempo, solo consiguió rescatar a Teseo, que por eso luego vuelve al mundo y se convierte en el rey de, de Atenas, etcétera, y se continúa con sus aventuras que todos conocemos, ¿no? Pero lo rescata Heracles porque se había quedado petrificado. Y Pirito sigue allí petrificado, que es como se lo encuentra Odiseo. Eh, Creo que lo tengo aquí. Aquí, dice, es muy breve, es los últimos versos. Dice, y habría visto también, dice Odiseo, le cuenta al rey de los Feacios cuando está narrando su historia, ¿no? El canto 11. Dice, y habría visto también a Teseo y a Pirito, ilustres hijos de los dioses, pero antes acudieron en tropel innumerables almas de los muertos con un clamor prodigioso y me invadió un pálido temor de que desde el Hades me enviara la cabeza de la gorgona, monstruo terrible, la ilustre Perséfone. O sea, el mismo Odiseo cuenta que hubiera visto a Pirito y a Teseo, pero le invadió el temor de que hicieran con él lo mismo que hicieron con ellos y que se quedara petrificado porque tú no puedes ver cara a cara la cabeza de la grona. Entonces apresuradamente me volví hacia la nave y ordené a mis compañeros que embarcaran. Este es el relato de Odiseo, ¿no? La segunda parte del verso, cuando dice mal non vengan in Teseo l'asalto, precisamente lo que se están quejando las furias es que cuando Teseo y Pirito bajaron a los ínferos, tenían que haberlos destruido por completo y tendrían que haber conseguido que no hicieran sus tropelías. Pero lo que a mí me interesa muchísimo aquí es que, si os dais cuenta, hay una identificación o una superposición simbólica, o lo que llamaba Antonio Prieto, mi maestro, una fusión mítica, que va a haber muchas fusiones míticas a lo largo de la Divina Comedia, y os las voy a ir comentando todas. Hay una fusión mítica con Ulises en el canto 26, hay una fusión mítica con Jacob en el canto 28 del Purgatorio, hay una fusión mítica con Hipólito en el canto 17 del Paraíso, hay una fusión mítica con Ganímedes en el canto 9 del Purgatorio, canto 9, o sea, cuando tiene las dificultades para entrar en el purgatorio. O sea, de repente Dante, es decir, cada uno de nosotros, se va a fusionar míticamente con las características de los personajes míticos que van apareciendo a lo largo de la Divina Comedia, sean personajes míticos del ámbito greco-pagano como del ámbito judeo-cristiano, que también nos podemos fusionar míticamente con ellos. Esta es una idea que va a volver a salir. Además, estoy escribiendo o voy a escribir un ensayo sobre todas las fusiones míticas de, de Dante, cómo se fusiona con Ulises, cómo se fusiona con Ganimedes, cómo se fusiona con Jacob, con Hipólito, y la primera vez que se fusiona es con Teseo. Aquí lo que hay es una memoria mítica en tensión, o sea, cuando las erinias dicen mal non vengan in Teseo l'asalto, lo que está recordando es el precedente de que un mortal osó penetrar en el reino de los muertos en un gesto de gibris y de arrogancia heroica para intentar raptar a Perséfone. O sea, se trata de una catábasis, un descenso de ínferos, digo yo aquí, ilegítimo, violento, que rompe el orden. Por eso es castigado, queda fijado en la piedra del olvido. Y solo es liberado gracias a la intervención de Hércules. Frente a Teseo, que hace esa catábasis violenta y legítima, Dante también desciende, pero no por voluntad propia, ni como desafío, ni como tontería adolescente de vamos a raptar a la reina de los ínferos, sino como parte de un itinerario querido desde lo alto. Su viaje está autorizado por una cadena de mediaciones, Beatrice, Lucia, la propia Virgen, donde Teseo encarna la autosuficiencia heroica, Dante representa la obediencia y la gracia. Y por tanto, esta fusión mítica se produce por contraste. Ahí os lo pongo. Teseo es modelo antiguo de descenso, Dante lo repite, pero lo corrige. Teseo baja para conquistar y Dante baja para conocerse y comprenderse, es decir, para conquistarse. Esta es clave y de ahí la importancia de abrir esta puerta, ¿no? Dante baja para conquistarse como ser humano, ¿no? Dante actúa
perdón, Teseo actúa desde la fuerza y la falta de juicio y Dante desde la obediencia y la recta razón de un guía. Teseo y Pirito quedan fijados pétreamente, petrificados simbólicamente. Dante corre el riesgo de ser petrificado, pero Virgilio nos salva porque nos tapa los ojos. El maestro nos salva de ser petrificados, de tener la tentación de querer saber, de querer estar delante de cosas que no nos son dadas saber. Y ese sería el momento en que perderíamos, ahí sí que perderíamos toda esperanza. Por eso, el cubrir los ojos de Virgilio impide esta recaída en el modelo antiguo. Es como si el poema dijera, el héroe clásico y su ímpetu no bastan para atravesar los ínferos. Necesita ser superado por una economía distinta. Necesita ser superado por la comprensión y la gracia. De esa manera, la fusión mítica no se plantea como identidad, sino que se plantea como una relectura enalteciente, anagógica. Dante se coloca deliberadamente en la estela de Teseo, porque lo citan las Erinias, como antecedente, para mostrar que el descenso irracional y tempestuoso o impetuoso es insufrible. Solo un nuevo viajero guiado y protegido puede atravesar el límite sin quedar fijado por él. El límite es el limes, y ya sabes que en el límite aparece lo sublime, ¿no? A partir de lo cual el ser humano ya no es capaz de, como todo ángel es sublime, a partir del cual nosotros ya no podemos comprender las cosas y llega el momento del pánico, ¿no? En el fondo, el pasaje está formulando una tesis muy precisa. Toda catábasis humana autónoma, sin la recta razón, sin el juicio, sin la gracia, termina en la petrificación, como la mujer de Lot. De alguna manera estamos recordando todos el pasaje de Lot, que también se gira, ¿no? Y solo la que está sostenida por una instancia superior puede ser convertida en vía de salvación y de conocimiento. Eh, Così dice el maestro, cuando le dice tápate los ojos, y es porque si te ve la gorgona. Claro, la gorgona aparece, aquí está, pero no la vemos porque Virgilio nos ha tapado los ojos, ¿no? Hacen lo mismo que hicieron con Perseo, con Teseo y con Pirito, ¿no? Sacan la cabeza de la gorgona que había cortado Perseo y se la había dado a, a Atenea y Atenea la tiró, la mandó a los ínferos, ¿no? Se la regaló a Hades. Bien. Entonces dice Virgilio, così dice el maestro, ed egli stessi mi volse e non si tenne le mie mani, que con le sue ancor non mi chiudessi. O sea, así dijo el maestro y en persona me volvió sin fiarse de mis manos, porque me dijo tápate, pero sin fiarse de mis manos me tapó con las suyas para que, por si yo aún no me había tapado, ¿no? Entonces, creo que la escena es decisiva porque interviene para impedir la visión de Medusa y la razón reconoce su propio límite. O sea, Virgilio, que representaría la razón, y Beatrice a la gracia, ¿no? A la intuición pura, la visión pura, pues aquí la razón, la dualidad, reconoce su propio límite. No soy capaz de, o sea, te puedo proteger, pero no te puedo abrir las puertas de Dite, ¿no? De hecho, la próxima clase será que se nos abran las puertas e investigaremos sobre qué simboliza ese personaje, que es en mi opinión, es un serafín, ya os explicaré por qué. Es el que abre las puertas y cuáles son las características de este serafín con su bergueto, ¿no? Con su varita mágica que abre las puertas. Aquí el gesto creo que es profundamente dantesco, ¿no? El conocimiento no es una mera apertura indiscriminada a lo visible, sino que hay una mirada que salva, pero hay una mirada que destruye. Ver a Medusa, como le pasó a Pirito, equivaldría a quedar fijado, petrificado, incapaz de continuar el camino. Virgilio, que es la razón, no puede abrir la puerta, pero sí puede hacer algo esencial, regular la mirada, impedir el acceso a lo que excede al sujeto. Es una pedagogía negativa, saber qué no ver, saber qué no se puede hacer, ¿no? Ese momento prepara la intervención, ya lo veremos en la próxima clase, del enviado celeste. Cuando la razón se reconoce insuficiente y humildemente evita el error, entonces acontece la gracia, que es de lo que va a tratar el próximo canto con este maravilloso grabado de Blake, en donde el ángel de los cielos, aquí Dante y Virgilio, abren las puertas, aquí las Erinias y la Gorgona y abren la puerta, ¿no? Pero dejadme terminar haciéndoos reflexión a quién era esta Medusa en el mundo romano, que es muy importante, muy interesante, en el mundo griego. La cabeza de Medusa, todo el mundo conocía la historia, todo el mundo conocía la historia de Perseo cuando le corta la cabeza a Medusa, enviado por Palas Atenea. Palas Atenea, cuando le trae la cabeza, fijaos aquí, hay quienes dicen que se la pone en la égida, es decir, en su propia coraza. ¿Veis aquí la cabeza de Medusa? Esta es Palas Atenea,
en la prefigura, en una imagen que cómo podría ser la estatua de Fidias, ¿no? Dentro del Partenón, la Parcenos, que es ella, ¿no? Entonces, fijaos aquí, una figura de la cabeza de Medusa era una figura apotropaica. Los que habéis hecho viajes conmigo sabéis que es una palabra que me gusta mucho usarla, lo de apotropaico, que se pone cuando se pone en la puerta un demonio, cuando se pone en la puerta un dragón o una serpiente. Bueno, pues en muchas puertas de Atenas, de Grecia y de Roma se ponía la cabeza de Medusa, que era un cabecane, pero a lo bruto, ¿no? Era cuidado que aquí no eres bienvenido, salvo que seas muy amigo, ¿no? Y se ponía en las panaderías, en el horno, para que la gente no tocase y primero, para que no se quemara y no estropease en la cocción. Entonces, se han encontrado cabezas de la gorgona Medusa en una panadería que estuve con Fabiola, muchos conocéis a Fabiola, me llevó en Pompeya a ver una, ahí no, no podían ir los turistas, tenías que ir con un equipo arqueológico. Y entonces yo estaba con ella y nos llevó a ver una panadería que estaban excavando despacito y poco a poco no estaban abierta al público, pero en el horno tenía la cabeza de la Gorgona Medusa como símbolo apotropaico para que nadie se quemara y para que nadie entrase donde no le llaman, en un horno que es en el fondo la puerta de un infierno de alguna manera. Entonces, eh, es muy interesante que veáis aquí en este mosaico que conocemos perfectamente todos de Piazza Armerina, también habéis estado conmigo. Fijaos cómo Alejandro Magno también lleva en la batalla contra el persa, ¿os acordáis, no? Que contamos todo esto. Cuando fuimos a Troya, aquí está la cabeza de la gorgona en el mosaico, en el pecho del escudo. Y Adriano, nuestro querido Adriano, cordobés de Pro, el emperador Adriano, también lleva en esta escultura la cabeza de la gorgona como símbolo apotropaico. Parece que esto es interesante, ¿no? La semana que viene vamos a comentar estos versos de Voi che avete l'intellecti sani, mirate la doctrina que se esconde sotto il velame de diversi strani, porque reconoced que los 60 primeros versos del canto 9 son complicados, son difíciles, no son fáciles. Hay un libro de Giovanni Pascoli, os he mandado una reseña mía y os he traducido el prefacio al Substack, os ha llegado esta mañana, supongo, que es un libro de este poeta boloñés, aunque vivió en Messina, fue allí profesor, que escribió un Sotto il Velame y luego escribió también Mirabile Visione, ensayo de una interpretación general del poema sacro. O sea, yo tomo de Pascoli la comprensión de la Divina Comedia como un poema sagrado, es decir, como un nuevo evangelio, ¿no? Y él lo lee en esa clave, en una clave anagógica que anticipa los estudios de María Soresina, Rosario Scrimieri y de las cosas que hacemos en clase, ¿no? Entonces, bueno, hace un estudio de cómo estos versos hay que leerlos en esa clave anagógica y os he hecho una pequeña reseña del libro que no está traducido al español y es de 1902, o sea que ya va siendo hora, y os lo tenéis en Substack. Y también os va a llegar un ensayo de por qué, porque así voy más deprisa, un texto que es tan difícil, por qué Dante usa a Alecto, a la bruja de la Farsalia de Lucano, y la pongo en relación con el propio descenso a los infiernos del canto que estamos leyendo ahora. Creo que eso es lo que me quedaba por comentar. No sé si ha quedado claro, si es demasiada información. Seguro que tenéis preguntas. Como siempre, Dante es más de lo que uno espera y siempre te sorprende, ¿verdad? Y luego el uso que tiene de la mitología griega, de la historia sagrada, de la historia de Roma, de los símbolos esotéricos, de los símbolos cabalísticos, de la alquimia. Es deslumbrante, pero a veces hay que tomarlo, ¿verdad? O sea, hemos hecho 60 versos y deprisa y gracias, ¿no? Yo creo que por hoy prefiero ahora que me hagáis preguntas o que comentéis o lo que queráis. Bueno, vale, me parece que todo está clarísimo. Angelito, yo he quedado, eh, ¿cuál sería la palabra? Bouleversé, me sale esto. El episodio es tan violento y hay tanta negrura que me he quedado muy, muy impresionada. Claro, tus comentarios pues aclaran muchísimas cosas, ¿verdad? Pero me he quedado muy impresionada por la violencia y el horror y la negrura del episodio. Sí, muy agresivo.
Lo va a seguir siendo a pesar del... Bueno, cuando aparezca este ángel, este, en mi opinión, Serafín les echa una bronca a los demonios, pero ellos ni los mira, y eso tenemos que, eso hay que interpretarlo. Eso lo dedicaremos a la próxima clase. Pero fíjate, la aparición de la bruja, ¿verdad? De la Farsalia, el reconocimiento por parte de Virgilio de que él ya ha estado ahí y ha traído el alma de un cuerpo, la aparición de las erinias que perseguían a Orestes de aquella manera tan terrible y al final Apolo tiene que hacer el juicio en las Eumenides se acabó ya que nadie persiga a nadie, ¿no? Medusa, con todo lo que implica la leyenda de Medusa tan interesante. Y luego el tema de la petrificación, que late también en la Biblia, en Lot, en el episodio de Lot, que late también en el episodio de Orfeo, si te das cuenta es muy parecido, ¿no? También al episodio de Orfeo cuando va a buscar a Eurídice también se enfrenta con Perséfone y con Hades y le dice que no mire atrás y él no se queda petrificado, pero a su esposa la pierde y a él lo destrozan precisamente en las vacantes y le arrancan la cabeza que queda flotando sobre el río Ebro. Aquí lo que se nos está narrando por parte de Dante es que ir al infierno no es ninguna broma. Sumergirse en el inconsciente colectivo no es ninguna broma. Y que esto no es un chiste. Y que además hay elementos de tu propia conciencia, no de la conciencia Luce, Matilde, Eva, Manuela, Alberto, sino del yo soy, del self, que no quieren que atravieses esa puerta, que te quieren echar para atrás. Eso es lo que a ti te ha impresionado. Saber, y lo que a mí me impresiona, y lo que impresiona a todos los que me estáis escuchando, saber que hay una parte de nosotros que no quiere curarse, que no quiere hacer el viaje. Es muy interesante, ¿eh? O sea, que hay una parte de nosotros que no quiere redimirse, que prefiere estar enloquecida, como Aleto, peleándose con los demás, en vez de hacer el viaje interior de purificación. Todo lo que no sea hacer un viaje interior de purificación se manifiesta en forma de ira. Por eso tú no puedes entrar ahí con ira, porque esa misma ira, que son las furias, son las erinias, no te van a dejar entrar. De ahí el episodio de Filippo Argenti, que creo que hoy se ha entendido mejor y se corrobora la interpretación maravillosa de María Soresina. Tú no puedes entrar con ira a, a la ciudad de Edita. No puedes. Te expulsa. Y cuidado, y como lo miras de cara porque tú vas de chulito, te petrifica. Y ahí te quedas. Es muy impresionante, claro, es el canto de los cantos, ¿no? Es uno de esos cantos que te pone la carne de gallina. Sí, sí, estoy de acuerdo. Al Se entiende. hilo de esto que dices, Ángel, siempre pienso mucho en toda la visión de Hillman que dice que como que el alma te posee un poco, ¿no? Sí, Que es un ente independiente y que tiene su propio... Y esto de las furias, pues yo siempre las había visto un poco desde el punto de vista de los remordimientos, pero aquí hay otra lectura. Es como que sí que hay algo, lo que tú dices, o sea, que te posee, o sea, que tú no controlas y que tienes que ir de una manera muy controlada para que no te posea a ti y te sí, posean las furias y no sé, es muy impresionante. sí. Además, fíjate que las furias son el epítome de toda esa ira reprimida, contenida, no superada, no evidenciada, o como quieras llamarlo, y están en la puerta de un lugar muy oscuro, pero por el que tenemos que pasar para seguir limpiando. Y no te dejan, no quieren que pases. Dicen, ojalá, y además fíjate, la fusión mítica de Dante con Teseo, a mí me interesa muchísimo, porque es que luego se va a volver a producir con su hijo, con Hipólito, en el paraíso. Y eso tengo que investigarlo más porque me ha interesado muchísimo. Voy a hacer, ya digo, os prometo un ensayo largo sobre todas las fusiones míticas de Dante en la Divina Comedia, porque son clave hermenéutica para explicar, ¿no? Entonces, Teseo también es un tipo que fue a los ínferos con su amigo, con su amiguito Pirito, y allí se quedaron, por chulos. Ulises quiere subir por sus propios medios a la montaña del purgatorio sin encomendarse a Dios ni al diablo con su solo ingenio y acaba en los ínferos también por exceso de gibres. Y son Pero fusiones con las que se identifica Dante. sí, sí, ¿y tú interpretas que ese no mirar es como un ejercicio de constricción o de interior o no, o de humildad de no ir con la...
Es un ejercicio de sabiduría, es de protección, Mm, es de sabiduría. O sea, lo que te está diciendo Virgilio es, no todo se puede ver, no no. todo se puede ver. Hay cosas que si ves cara a cara te destruyen. Y la gorgona te destruye porque te petrifica y ya no puedes seguir. O sea, por querer saber de la gorgona, por querer ver a la gorgona, Perseo, cuando mata a la gorgona, ¿cómo la mata? Enfrentándola con su propio, con su escudo para que se mire a sí misma. Y entonces se queda petrificada y aprovecha y le corta la cabeza. O sea, que es como una Sí, otra, especie de que no todo se puede, la sombra no se puede enfrentar, digamos, cara a cara en todo momento, ¿no? Hay a veces que tienes que ir por otro lado. Eso es como, tienes que prepararte. eso es lo que yo interpreto. Eso. Y Claro, tienes que fíjate que preparar. todo esto está escrito 7 siglos antes de Jung. Sí, 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 O sea, es total. alucinante. Pero hay un punto como de detención, ¿no? O sea, no se puede mirar fijamente al sol ni a la muerte, ¿no? Hay un punto que hay un, para mí lo de la medusa es un horror sobrehumano, ¿no? Algo que no se puede mirar. Me ha interesado mucho lo de Virgilio tapando los ojos, ¿no? Hay algo que efectivamente no se puede ver, no se puede mirar, y yo creo que tú lo has llevado también a un punto, o bien en el mismo texto, de que hay un punto en que la razón ya no puede atravesar y que la razón ya es una trampa. Eh, hay que ir por otro camino. La razón te petrifica. Fíjate, Pedro, que este canto podríamos ponerlo en una lectura analógica que relacionamos todo con todo. Este canto lo podríamos poner en relación, los que lo recordéis y si no lo leéis, con el canto primero del paraíso, cuando están ascendiendo y ven el sol y Dante quiere mirar al sol y no puede porque el sol lo ciega y entonces mira a Beatriz y se queda fascinado de que Beatriz mira directamente al sol cara a cara y él solo puede ver el sol reflejado en los ojos de Beatriz. Entonces creo que hay que poner en parangón este canto de taparse con el canto de Beatrice mirando al sol cara a cara, que el sol es la primera manifestación de Dios, como todos sabemos, ¿no? Entonces, sí, sí, yo creo que van exactamente por ahí los tiros, pero es aterrador, o sea, es un momento de decir esto, o sea, lo que te viene a decir Dante, señores, que esto no es ninguna broma. Viene Sí. a decir, es real. Yo concurro con Pedro con la cuestión de que este significado del gesto es una protección contra la desesperación. O sea, a mí me parece que Medusa simboliza la desesperación absoluta que te petrifica, ¿no? El alma. Y obviamente al protegerte te dice, si vas a enfrentarte a esta sombra, tienes que estar preparado y hay unos límites que te puede dar la razón. La razón te puede proteger, te puede dar un caute, pero no te va a dar la ruta iniciática, caute. Yo creo que es lo que hay, ¿no? Y por eso la ceguera necesaria, ¿no? Sí, la razón te protege para que no mires, pero la razón no te abre la puerta. Y eso es el propósito de la clase próxima. O voi que avete intellecti sani, pues vamos a ver qué se esconde que bajo el velamen de estos versos extraños. El propio Dante dice extraños. O sea, él no se esconde, ¿no? Él sabe que está en... ¿Y en qué versos aparece esta tercina? En el 61, que es 617, 63, que es 639, ¿no? Que tampoco creo que sea casualidad, ¿no? Esa apelación al lector, es decir, señor lector, ponte el cinturón de seguridad, que esto va en serio, que esto no es una broma. Esto no es una broma porque además la, eh, no es la transfiguración del inconsciente individual que ya se produjo en la vida nueva, sino que es la transhumanación, como diría Dante, del inconsciente colectivo. Es decir, está, diciéndolo en categorías cristianas, crísticas, estás cargando con los pecados del mundo. Y eso con la mera razón parece que no funciona, ¿no? De hecho, para entrar en el purgatorio en el canto 9 tampoco vale con la mera razón, porque siempre se ha dicho que la llave de plata es la razón y la llave de oro es la intuición, la gracia. Que la llave de plata es Virgilio, la luna, la mente, y la llave de oro es el sol, Beatrice, la gracia. Bueno, pues hay que abrir con las dos a la vez. La puerta, el canto 9 del purgatorio hay que abrir con las dos llaves a la vez. Entonces creo que también, y es muy evidente porque hay una fusión mítica con Ganímedes, también hay que poner en relación el canto 9 del infierno con el 9 del purgatorio. Por esta razón que os digo, y porque en el canto 9 se atraviesa un umbral descomunal, que es entrar en el purgatorio. Por entrar, porque antes no estábamos en el purgatorio, estábamos en la montaña previa, ¿no? En el antepurgatorio. Como aquí,
En realidad todavía no hemos entrado en el infierno, estamos en el preinfierno o anteinfierno, que es el de los incontinentes. Pero bueno, eso es lo que tenía que compartir. En Cábala, el problema es el exceso de luz, que es el que te mata. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que aumentar la vasija para poder tener más luz. No hay oscuridad, aquí todo es luz, pero te mata el exceso de luz. Es un poco lo que a mí me ha recordado aquí. Eso en el canto primero del paraíso es exactamente lo que estás diciendo. Es exactamente eso. Sí, sí, sí. Y aquí, para poder iluminar las sombras, parece que la mera razón, como decía antes Pedro, no es suficiente. Es como si necesitases la ayuda de lo alto, ¿no? Es algo así lo que nos... O sea, que no puedes ir con tus propias fuerzas. Le pasa a Ulises, ¿no? Que también está condenado por eso. Muy bien. Pues si no tenéis nada más que añadir, os convoco para la siguiente clase. ¿De acuerdo? Gracias, Ángel, gracias, Bill. Chao, Ángel, chao. Muchas gracias.